En tan solo 3 días, los rugbyers, los 8 acusados del crimen de Fernando Báez Sosa ocurrido en Villa Gesell, van a escuchar el veredicto de la justicia, con los fundamentos por cada una de las pruebas y un material que hay muy vasto en relación a cómo fueron atacando sistemáticamente en la calle a Fernando Báez Sosa. Los padres, las familias de los rugbyers fueron a visitar, esto ocurrió el miércoles pasado, le fueron a acercar distinto tipo de ropa, también libros. Habían pedido comida de panadería especialmente, algunos panificados, aunque en las últimas horas, Carlos, y vamos a ampliar todo lo que tiene que ver con la visita, pero también cómo siguieron estas últimas horas con ejercicio dentro del penal, con actividad con distintos psicólogos para contenerlos emocionalmente. Quisieron comer la comida del resto de los presos. Eso es lo que pidieron, según han contado los papás, una vez que ya abandonaron el penal. Estuvieron por un lapso de 2 horas allí visitando a sus hijos. Contanos, Carlos. Hacía ya casi 20 días que no los visitaban porque un miércoles fue el aniversario del asesinato de Fernando, entonces los padres no fueron. Al miércoles siguiente el alegato se extendió como hasta las 8 de la noche, recuerdan, estábamos trabajando en vivo allí. Así que pudieron volver recién ahora a visitar a los imputados que están siempre en la unidad número 6, allí de Dolores, separados de la población carcelaria, pero por primera vez, y no se entiende bien, Edu, por qué, pero pidieron la misma alimentación que los demás detenidos allí. Bueno, estuvieron alrededor de 2 horas y después vamos a ampliar, pero también pidieron la presencia de un pastor, de la psicóloga que tiene la unidad penitenciaria, ya no es más la psicóloga que los atendía vía Zoom, es el servicio que tiene el servicio penitenciario. Enzo Comelli fue el que mantuvo un encuentro mano a mano con la psicóloga que actúa allí, ¿no? Que tiene actividad en la cárcel de Dolores. Sí, así es. Y también tuvieron alguna actividad deportiva, recreativa dentro del penal, pero siempre, Eduardo, separados de la población carcelaria. Uno de los datos es que salieron a contraturno al patio del penal. Cerca de 3 horas estuvieron, como bien decía, haciendo actividad física, lagartijas, abdominales y una serie de rutinas quizás para alejarse un poco de la tensión que genera saber que están por ser condenados. Más allá de los roles de cada uno, seguramente recibirán una condena el próximo lunes 6 de febrero. Y esta manera de salir a contraturno del resto de los presos es para resguardar la integridad física de cada uno de los acusados. ¿Qué más tenemos camino al veredicto, Carlos? Camino al veredicto, primero decir que vamos a estar cubriendo, por supuesto, el lunes con una cobertura más que especial, con varios equipos trabajando en vivo desde el próximo domingo, ya vamos a estar en vivo desde allá, y contar que se sigue discutiendo a qué penal los van a trasladar, porque vos hablabas de contraturnos para hacer ejercicios, con celdas solo para ellos, que están de 2 en 2, no los 8 juntos. Pero esto no va a suceder una vez que los trasladen a otro lugar, porque allí en la unidad de Dolores tienen la posibilidad de estar separados, pero de aquí los van a trasladar, lo más probable, a la unidad de Campana, por una cuestión de acercamiento familiar, para que puedan seguir sociabilizándose con sus familiares. Así que bueno, este es uno de los planos que van a tener que determinar una vez que se conozca el veredicto el lunes a la 1 del mediodía. Vení que vamos a compartir algunas imágenes y esto tiene que ver con los ejercicios que hicieron. ¿Qué es lo que quisieron hacer de alguna manera? Despegarse de este camino tan duro también para los rugbyers, porque saben que ahora llega la sentencia. Lógicamente, lo más difícil de atravesar es para la familia de Fernando Báez Sosa, para los padres que están pasando un momento quiebre y clave en sus vidas. A días de la sentencia hicieron abdominales, lagartijas y una rutina en la que cada uno, iba marcando un poco el ritmo de lo que querían hacer también para resguardarse a nivel físico. Todo ocurrió en el patio del penal. Como te contábamos recién, no salieron en el mismo momento que el resto de los internos de la cárcel de Dolores. ¿Por qué? Ese fue un consejo para resguardar su integridad física, para que, no propiciar que algún otro preso pudiera atacarlos. Eso fue lo que ocurrió. Aquí te lo marcamos, ¿sí? Los presos que están en el penal no tienen una convivencia con los rugbyers, que recuerdo son 8 y estarán en el banquillo de los acusados y esperando el fallo de parte de la justicia el próximo lunes al mediodía.
Enzo Comelli tuvo una sesión porque pidió contención emocional y asistencia psicológica, y fue una profesional que trabaja, que tiene actividad allí en el penal de Dolores, la que mantuvo un encuentro de aproximadamente 1 hora para poder asistirlo y mantener un contacto, ya que él mismo lo había solicitado. Los detenidos recibieron la visita de sus padres durante 2 horas, llevaron bolsas, esto ocurrió el miércoles pasado. Fueron los padres sabiendo que iban a encontrar una carga muy pesada en cada uno de sus hijos. Le llevaron comida, llevaron libros a pedido de alguno de ellos. Bueno, eso fue lo que ocurrió el miércoles último y fue la última visita antes de que se conozca la sentencia el próximo lunes. Está con nosotros el doctor Hugo López Carribero y va a ser interesante empezar a analizar cómo son las últimas horas antes de conocer una sentencia. Doctor, ¿cómo va? Hola Eduardo, mucho gusto en saludarte y bueno, a todo el equipo. Bien. Doctor, ¿cómo son estas horas? Digo, desde lo emocional durísimo, ¿no? Pero digo, más allá de lo que puede transitar psicológicamente un acusado, ¿qué sucede en estos días? Bueno, son horas absolutamente tormentosas, ¿no? Tormentosas en especial cuando se trata de una acusación tan grave, y es muy probable, es muy factible que los jóvenes comiencen a sacar cuentas. ¿Qué son las cuentas? Bueno, en el caso en que sean condenados a prisión perpetua, todos o alguno de ellos, bueno, eventualmente, ¿cuántos años tienen? ¿Cuántos años podrían obtener algún tipo de beneficio liberatorio? Entonces, ¿a qué edad podrían salir? ¿Qué ¿Mantienen contacto con su abogado, con el doctor Tomei en estas horas? Sí, claramente, lo pueden hacer de manera irrestricta, ¿no? Siempre en un horario que comprende de 8 a 20 horas por una cuestión de seguridad, ¿no? Pero el abogado defensor tiene acceso ilimitado al diálogo con los detenidos, siempre. Y esa es una circunstancia, como decíamos, tormentosa, porque hay una incertidumbre muy grande en este juicio en particular de cómo va a salir el veredicto y la sentencia, ¿no? Las dos cosas. Bien. ¿Carlos? ¿Cree usted, doctor, de verdad que hay... Hugo, lo saludo, buena mañana. Sí, hola Carlos, mucho gusto. ¿Cree usted de verdad que hay dudas con respecto a la sentencia? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Creo que hay dudas con respecto al veredicto y a la sentencia. Sí. Porque obviamente que esta muerte en el juicio alguien la va a pagar. Esto no es gratis, claramente, ¿no es cierto? Dividámoslo. Sí. Entre sentencia, digo, y veredicto, y fallo, digamos, dividamos las cosas. A ver. Claro, el tribunal anticipó que el día lunes va a dar a conocer el veredicto. ¿Qué es el veredicto? El veredicto es la culpabilidad o la inocencia. Y en el caso de la culpabilidad, bueno, por supuesto, ¿con qué calificación legal? Van a ser condenados a prisión perpetua, a homicidio simple, a homicidio con... ¿Usted diferenciaría roles? Digo, si bien hubo roles específicos, ¿todo marcharía rumbo a una pena unificada o no? Es muy probable que el tribunal acepte ese desafío, ¿no? De diferenciar el rol que haya cometido cada uno como autor, como partícipe primario, secundario. Y después va a venir lo que señalábamos recién, motivo de su inquietud, Eduardo, que es la sentencia, que probablemente no esté el día lunes, probablemente los jueces no lleguen a redactar toda la sentencia, que son los fundamentos. ¿Por qué toman esa decisión? ¿Por qué dictan ese veredicto? ¿De qué manera? ¿No? ¿Cómo le contestan al abogado defensor? Cada una de las cosas que planteó el abogado defensor deben ser respondidas por los jueces en los fundamentos de la sentencia. Y ya la doctora Castro, que es la presidenta del tribunal, anticipó que, como decíamos recién, el día lunes van a estar el veredicto seguro. Si llegan a tiempo, van a dar a conocer la sentencia. O sea, esto sería que son condenados, es decir, que se los haga culpables del crimen de Fernando Baezosa. O absuelto alguno de ellos. Por eso, pero digo, se conoce, como ayer pudimos conocer en el caso de Lucio Dupuy, el hecho de que eran responsables tanto Abigail como la madre de Lucio del crimen. Claro, los fundamentos de la sentencia puede ser que si no llegan a tiempo, lo difieran para algunos días posteriores. Ahora, nosotros los abogados defensores queremos conocer, más que el veredicto, los fundamentos de la sentencia, porque va a tener una cuestión de enriquecimiento académico. ¿Cómo está redactado? ¿De qué manera se dividen los roles? ¿Por qué no se dividen los roles eventualmente, no es cierto? Y eso tiene académicamente mucha riqueza. A ver, el crimen no hubiera ocurrido
si alguno de los rugbyers o un conjunto de ellos intentaba evitar que le siguieran pegando, por ejemplo. Puede ser, bueno, en ese ¿No? caso... Es decir, cada rol, si bien es diferente, Sí. pasa a ser fundamental en la continuidad de la golpiza que determinó la muerte de en ese Fernando. caso que usted señala, con muy buen criterio, los jóvenes que impedían que los demás lo defendieran, Sí. a la víctima, Sí. ¿no? ¿Son coautores o son partícipes? Y si son partícipes, ¿son primarios o secundarios? Bajo su Porque- mirada, bajo su análisis, ¿qué serían? Y es difícil, ¿no? Porque establecerlo de antemano, porque los partícipes primarios tienen la misma pena que el autor, pero los partícipes secundarios tienen una pena sensiblemente inferior, Pero y ahí entonces- podría haber una situación diferenciada. Hugo, pero entonces, la defensa que se hizo en bloque, Sí. ¿es acertada, desacertada? Mira, Carlos, el abogado defensor hizo lo que podía con lo que tenía. Ahora, dejó obviamente, desde el punto de vista jurídico, una sensación un poco amarga. ¿Qué quiero decir con esto? Como defendía a todos y tenía la obligación de no perjudicar a ninguno, Claro. es muy probable que con respecto a alguno de ellos no haya dicho todo lo que podía decir. Claro. Porque si decía algo a favor del imputado 4, estaba O sea, perjudicando al 5. dificultaba la estrategia en conjunto. Claramente, ¿no es cierto? Entonces, muy genuinamente, alguno de los imputados hoy podría estar diciendo, a mí me hubiese gustado que mi abogado defensor dijera tal cosa a favor mía, y no lo dijo. Pero Pero eso no se ha quebrado. Claro. Salvo No, las disculpas no se- de no las se- últimas palabras de los imputados. Sí, es Como el cierto, llanto es de cierto. Máximo Thompson. Digo, no hubo otra cosa. Es cierto. Hubo un libreto. No se quebró porque los imputados no hablaron, pero tampoco se quebró porque el defensor no acusó entre ellos, no lo podía hacer. Bueno, pero hay información que dice que este bloque se parte a partir de De la sentencia. Es probable. Lo más Es probable es probable. que sea eso por esto mismo que explicaba recién López Carribero, que hay Burlando tiene la íntima convicción de que los 8 lo mataron. Por eso en su alegato final dice, los 8 pegaron, los 8 mataron, para que Sí. todos tengan la misma condena a perpetua. Pero la realidad es que también hay responsabilidades dentro de este crimen con mayor o menor intensidad. Y la información dice que esta defensa en bloque, cuando pase a casación, se rompe. Entonces, Sería lo en más ese lógico. caso van a tener que haber diferentes abogados que vayan a casación. O sea, presentando distintos recursos para Present- favorecer a su representado. Claramente, porque ahí van a surgir más que nunca los intereses contrapuestos entre uno y otro. ¿Es posible que en un recurso de casación pretenda responsabilizar al ajeno antes que al propio? Claro, por supuesto, y sería una buena defensa. Después, que tenga buena recepción en el Tribunal de Casación es otra cosa. Ahora, doctor López Carribero, ¿conoce muchas causas en las que existan tantos elementos de prueba contundentes desde todo punto de vista, ¿no? Como así también claro. Los momentos posteriores al crimen donde Claro. ellos envían mensajes de WhatsApp. Digo, Claro. hay una cantidad de elementos que no sé si abundan tanto en otras causas. Claro, por eso, Eduardo, nosotros sostenemos que hay dos tipos de elementos probatorios presenciales, oculares. Primero, el ojo humano de personas que fueron testigos presenciales del hecho, ¿no? Oculares, incluso auditivos. Y después hay otro que es un ojo tecnológico, que es las filmaciones, ¿no es cierto? Esas filmaciones son testigos presenciales del hecho tecnológicos, no humanos, pero tecnológicos. Es decir, en este punto en particular, agrego a lo que usted señalaba, que es el comportamiento posterior de los imputados, posterior al hecho. Eso es algo que los jueces deben tener. El Código Penal establece la obligación de los jueces de valorar, negativa o positivamente, depende de cómo hayan actuado, qué hicieron los imputados luego del hecho. ¿Se presentaron en la comisaría o se fueron a dormir a Claro, su casa? sí. ¿Mostraron remordimiento o mostraron orgullo?